comienzan primero estas almas por la primera dimensión, que es la mineral. Cuando comienzan a venir estas almas, comienzan a generar unos campos de energía gigantes, donde vienen almas desde otras simulaciones del mismo universo. Lo que yo le voy a explicar ahora es sencillito, es sencillito. Les voy a hablar del propósito original como yo lo he canalizado. A ver, nuestra fuente que todo lo es, que llamamos Dios, que no tiene nada que ver con ese Dios de la Biblia. O sea, escúchame, perdón si tú todavía crees que ese Dios Jehová que mata a sus propios hijos, que los castiga y que solo favorece a un grupito de sus hijos y a los demás que se lo lleve Pepe y es Dios. Perdón si te, pero bájate de esa nube. No, te estoy hablando del Dios de verdad, la fuente verdadera que todo lo es. Fuente verdadera que todo lo es. Sí, esa fuente creadora. Nuestra fuente creadora es un poco loca. Vamos a decir un poco loca porque así como somos nosotros, que los humanos somos muy osados, muy atrevidos. Entonces, hasta ahora no había visto otra fuente creadora. Hay más fuentes, escuchen. Y no todas las fuentes son de amor. Quiero que sepan eso. Quiero que sepan eso. En otros universos hay fuentes que no son de amor. Pasa. Entonces, nuestra fuente decide cómo es para esa fuente experimentarse en dimensiones muy, muy densas, como una tercera dimensión. Hay unas 33 dimensiones más o menos en nuestro universo que se llama Orbontón. Orbontón. Entonces, esta fuente, al llegar con nosotros a nuestro universo, decide que hasta ahora ninguna fuente se ha experimentado en una tercera dimensión, en la fisicalidad total de la materia más densa, y decide que él va a hacer un plan evolutivo donde esas almas que él genere para vivir esa experiencia empiecen desde la dimensión 1 y vayan hasta estacionarse en dimensión 3. ¿Cómo así almas que él genere para esto? Porque son almas nativas de la Tierra. ¿Por qué nativas? No es porque fue la Tierra quien generó estas almas. La Tierra no genera almas. Pero la Tierra es un planeta, un simulador, como le quieran decir, que las almas que solo han vivido experiencias aquí, en este planeta, solo fueron creadas, generadas por el Creador para estar aquí evolucionando desde aquí. No han vivido otra experiencia afuera. Se le llama almas nativas de la Tierra, que para mí son las más importantes en todo este plan. Son almas nativas. La fuente decide sacar energía de ella misma para experimentarse desde tercera dimensión. Ok, al sacar esta energía, este espíritu, esta energía que es el espíritu, la energía, como le quieran decir, ese espíritu necesita un vehículo en el cual experimentarse, que se llama el alma. Entonces ahí se genera el alma. El espíritu entra en lo que es el alma. ¿Por qué? Porque se va degradando. El espíritu es algo que vibra tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que tiene que ir bajando como rayita, 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 para poder entrar a, a entrar al alma. Entonces entra como, vamos a decir, sí, encapsulada y preparada para estar ahí dentro del alma. Entonces, el alma es que empieza a hacer este camino evolutivo. Él dice, bueno, vamos a empezar en este planeta que ya existía, que lo creó otra fuente, es una historia larga. En fin, porque este planeta tenía todas las condiciones para albergar vida de carbono, que no fuera vida eh, reptil, porque ya estaba para tener oxígeno, para albergar vida a carbono como nosotros, y no solo vida reptil, que era la que había antes, que eran los dinosaurios y demás seres que eran reptiles. Ok. Comienzan primero estas almas por la primera dimensión, que es la mineral. Y no es las almas divididas en sí, es un grupo de almas, la mónada de alma completa. Las almas van trabajando en grupo y al principio no tienen individualidad. Entonces el grupo completo, puff, genera en esa mónada de alma, se entra en el reino mineral, que serían las montañas, el oro, la, los minerales que hay dentro de la tierra, la misma tierra. Reino mineral, entra ese grupo de almas, primera etapa. Luego pasa al reino vegetal. Ahí vamos a las plantas, a los árboles. Luego del reino vegetal pasa al 3, que es el reino animal. En el reino animal ya los grupos de almas van generando individualidad, hasta que ya le tocan encarnaciones donde tienen un alma individual ya separada de las otras. Todo este objetivo es que el alma pueda volverse un creador como la misma fuente, pero con otras experiencias. Entonces, hay encarnaciones como la de los perros, los gatos, los caballos, los elefantes, que ya no están en grupos, sino que ya son almas individuales. Luego de eso, el 4 sería el reino humano, y pasan al reino humano, estas almas nativas. Y en el reino humano entran a lo que se llama la rueda del samsara, que era lo que existía antes en este planeta. Después le voy a decir por qué antes. Porque son los hindú que acuñan este término de rueda del samsara. Es una rueda donde yo voy aprendiendo cada vez que vengo aquí a la Tierra, vengo aprendiendo a entender que el amor es la única clave y a deshacerme del egoísmo, a deshacerme como de las almas mientras más nuevas, menos han experimentado, tienden a irse más con las inclinaciones del ego,
porque se siente horrible estar separados de esa fuente, supuestamente separados. Es como si fuera un juego. Nunca no estamos separados de nuestro Padre, pero estar aquí encerrados en este cuerpo físico se siente así, como que le estamos separados. Entonces empiezan estas almas nativas a venir muchas veces, a tener diferentes experiencias, porque es fácil yo juzgar una prostituta porque yo nunca he sido, o una monja porque nunca he sido, o un ladrón porque nunca he sido. Cuando comienzan a venir estas almas, comienzan a generar unos campos de energía gigantes con sus emociones, unos campos energéticos muy grandes a través de las emociones que sienten. Ok, entonces al generar estos campos de energía, otros seres que están en otros simuladores vieron la cantidad de energía que generan estos seres terrenales, almas nativas, sin saber que están generando esta energía, porque el humano no era consciente de que tiene ese campo energético ni nada de eso. Entonces ellos notan, sobre todo estamos hablando de razas, algunas razas reptiles, anunnakis, dracos, que son de otros simuladores, de otras fuentes que no son de amor. No todos los reptiles son negativos, son regresivos, no todos. Hay razas reptiles que no son regresivas. Ok. Entonces comienzan a ver los campos de energía que generan estos, vamos a decirle, como yo les decía, monos o homínidos, porque comenzaron a modificarnos genéticamente y deciden que van a entrar aquí para absorber esta energía y usarla como alimento. Entonces, para estos reptiles, la energía negativa, las emociones negativas que se derivan del miedo, nosotros tenemos dos grandes grupos de emociones, después lo vamos a aprender eso en las emociones a detalle. Tenemos emociones que derivan del amor y emociones que derivan del miedo. Las que derivan del miedo son las del ego, miedo, frustración, ansiedad, celos, ira, rabia, que son todas válidas para poder ir autoconociéndome y deshaciéndome de ese ego. O sea, no tienen nada de malo estas emociones. Y también emociones que derivan del amor como solidaridad, compasión, agradecimiento, entre otras. Las emociones que derivan del amor se sienten aquí en el corazón y las del miedo en el estómago. Tenemos esos dos sistemas. Todas son válidas, todas hay que sentirlas. Ok. Entonces, al nosotros no sentir, el humano nativo, estar desconectado de esas emociones, no querer sentirlas, llegan esos reptiles a apoderarse de esa energía y comienzan a hacer una especie de cárcel o granja, de la forma más fácil que es que el preso no se dé cuenta que está en una cárcel. O sea, esa es la única forma que tú puedes mantener a un ser atrapado sin que nunca quiera escapar. Si nunca se da cuenta que está en una cárcel, ¿para qué vas a querer escapar? Si no sabe que está atrapado o que está en una cárcel. Entonces han usado ese método y han hecho una especie de cárcel, de granja de esto para alimentarse de nuestra energía, para alimentarse de la energía del humano nativo. Ok. Entonces, tenía dos opciones la fuente. Opción uno, romperlo todo, empezar de nuevo y desbaratar todo el simulador, todo lo que se había aprendido hasta ese momento, todos los patrones de personalidad, almas que vivían aquí. O con las mismas reglas que tiene este simulador, creado por él mismo, que es, ¿cuáles son las reglas para que un alma encarne aquí? Borrado de memoria, todos. El que encarna aquí tiene borrado de memoria. Yo creo que de 20.000 millones de gente, una no tiene borrado de memoria. Se han dado casos que vienen con otros propósitos. Y dos, venir por canal de madre, por canal de madre. Y tres, contenida el alma, el ser, dentro de este cuerpo físico. Tres reglas. No se puede venir aquí sin estas tres reglas. Por eso ustedes ven que o sea, eso no se va a dar nunca, de que vengan entre naves a rescatarnos y ta. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar porque rompería las reglas que tiene este simulador, que es uno de los más bacanos que hay en el universo. ¿Puedo repetir esto, por favor? Ok. Em, el creador, la fuente, tenía dos opciones para liberarse de estos intrusos que vinieron a tomarnos como de granja o esclavos. Era destruirlo todo y empezar de nuevo de cero. O, o uy, yo estoy diciendo, mira, ahora yo acabo de pensar. Sí, pero también estaba la opción que ellos podían destruir los controladores, los que se metieron a hacernos daño. ¿Por qué no lo destruyen a ellos? Y me dicen, no puede una fuente destruir la creación de otra fuente. ¡Pam! Esa me la acaban de dar ahora. ¡Pam! No puede una fuente destruir la creación de otra fuente. Mierda, qué pedra, qué pedra. Entonces, o tiene que acabarlo todo y sacar, destruir su creación y empezar de nuevo, pero no puede destruir esta fuente, la creación de otra fuente, porque hay leyes universales. ¿Ustedes creen que nada más aquí dentro de este simulador que hay leyes? O sea, no. Entonces, deciden hacer yo digo que esto es como una vaina, el Escuadrón Suicida. ¿Ustedes han visto la película? Esos somos las semillas estelares, el Escuadrón Suicida, que es cuando deciden, como solo se puede aquí encarnar bajo tres premisas o reglas, que son encerrado aquí en este cuerpo físico, solo puede haber seres aquí de nuestro cuerpo físico, aquí en tierra arriba, donde vivimos nosotros, no dentro, y solo puede ser por canal de madre o también con memoria borrada. Entonces se decide hacer ese escuadrón suicida o esas semillas estelares, donde vienen almas desde otras simulaciones del mismo universo, desde otros simuladores del mismo universo. Aquí están, qué sé yo, pleyadiano, siriano, arturiano, urma, reptiliano, de todos los lados, de todos los lados. Y
que ya tienen otros niveles de conciencia que no tiene el humano nativo, porque son almas mucho más viejas, han experimentado muchísimo más, y deciden traer, no uno, de que como a Jesús o como Mahoma, que esto, no, 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 millones, millones de estas semillas estelares a venir a entrar bajo las mismas reglas que tiene este planeta, este simulador, como tú le quieras decir. Y con las mismas reglas poder despertar nuestra conciencia a través de escuchar nuestra intuición y poder salirnos de todo este engaño y hablar sobre esto y hacer que los humanos nativos comiencen a desapendejarse y comiencen a entender que están siendo manipulados y que están en una cárcel, especie de cárcel también, o de granja, no está decir cárcel, no está decir granja, una especie de granja, para que abran los ojos y comiencen a despertar esa conciencia y a darse cuenta de dónde, que realmente son Dios, que no necesitan estar subyugados por ninguna religión, por ningún gobierno, por nada, pues, o sea, nada de esto, que todo esto se ha creado para someterlos a los humanos nativos. Entonces, en eso estamos, todas estas semillas estelares, sí, todos estos locos que estamos hablando sobre esto, los tres guías le llaman laboratorio, granja, cárcel. Sí, es todo. Hay almas aquí que están como cárceles, es cierto. Yo canalizado, y están aquí encarcelados, porque hicieron cosas y de castigo se les mandó para acá como una cárcel, es cierto. Mientras que hay otros que son los humanos nativos y los normales que estamos como si fuera una especie de granja. Y hay otros que vinimos a experimentar, a trabajar y es como una especie de laboratorio. Así que sí, para mí también integro que ambas realidades, perdón, las tres realidades son correctas, pero no todos estamos bajo esas tres realidades. Porque cuando yo empiezo a despertar mi conciencia, yo me desapendejo de toda esta mierda y me doy cuenta que sí que me han usado y que me han manipulado y que me han dicho qué hacer, en qué creer, qué decir, cuándo, o sea, con un sinnúmero de mierdas que viene arrastrando todo mi árbol y ahí, generación tras generación. Entonces, la clave es como que el humano nativo em, se desapendeje y pueda despertar y darse cuenta que es Dios también, aquí en su corazón, que tiene a Dios también, cómo deshacerse de ese ego y cómo entonces ser Dios estando aquí, pero un Dios como en la materia, ¿verdad? Ok, no un Dios como el de la Biblia que es malvado y mata a sus hijos, sino como debería de verdad ser Dios, que es de amor. Entonces, este es el propósito, que estamos aquí, todas estas semillas estelares, eso es lo que está ocurriendo aquí en la Tierra. Entonces, cada alma vuelve una y otra vez, ha venido muchas experiencias para poder despertar su conciencia y darse cuenta que el camino es por el amor, no por el ego. Eso es todo, eso es todo. Mientras más gente vaya entendiendo este mensaje, esta información, desapendejándose, saliéndose de todos esos patrones y mierdas, más vamos a ir avanzando hasta movernos a otro plano dimensional, que es esa quinta dimensión que muchos hablan, la cual yo nunca lo he integrado como que va a ser y que algo de un día para otro. Yo no he visto esa vaina así, nunca, nunca. Incluso nosotros vamos a ver simplemente el primer estadio de esa quinta dimensión. O sea, son las otras generaciones que van, o sea, no lo integro así de, tan, van a ver 3 días de oscuridad tal cual y de repente el humano ya, no, no. Va a ir todo, como son todos los procesos aquí en la materia, coñazo, de al pasito, como son todos. Que tú coges una semillita, es una semilla, y esa semilla, tú la cosa la siembras y se vuelve, sale, brota de la semillita, comienza a crecer, hasta que un árbol gigante, un árbol de mango que da muchísimo mango con los años. O sea, aquí en la materia las cosas llevan su tiempo. Llevan su tiempo. No quiere decir que no lo vamos a ver. Sí, lo estamos logrando. Incluso siempre me dicen lo mismo. Van excelente, van excelente, van excelente. Cada vez más gente abre los ojos. Cada vez más gente se desapendeja. Cada vez más gente entiende por qué. ¿Por qué? Esta mierda. ¿Por qué? Entonces, ahí les dejo el plan completo. Luego, en todo este proceso de la escuelita, tú vas a ir conectando con si eres una semilla estelar o eres un humano nativo. Cada vez que yo encuentro un humano nativo haciendo algún curso de esto, que son poquitos, cada vez que los encuentro en una canalización o algo así, es una alegría que no me la aguanto, porque quiere decir que ya está germinando la información y hay humanos nativos que ya están entendiendo. Así que es para mí como wow, wow, darme cuenta que vale la pena pasar por toda esta vaina. Porque yo exponiéndome a la red y todo he pasado por muchas cosas. Haremos un día después de chimología para contarles. Eh, pero para mí ha sido muy duro estar tan lejos de mi verdadera familia. Y no siempre me siento así, pero hay momentos en que vuelve esa sensación de nostalgia. Perdón, eso no quiere decir que yo quiera abandonar mi misión, que dude de que estoy haciendo lo que vine a hacer o que me rinda y ya no quiera seguir. No, pero reconozco que hay veces que es tan duro estar aquí y recordar lo que es estar en otro lugar. Normalmente suelen ser los periodos como ahora, en los que me siento un poquito desconectada. Nuestro proceso de despertar y de ascensión como que fluctúa. Es como si fuera una espiral, así. Entonces hay veces que estamos acabados y estamos, como yo le digo, humanito, humanito, solo sintiendo el humano
y me siento tan desconectada de ese Dios y de esa familia de la que vengo y luego entonces ese proceso pasa y vuelvo de nuevo a estar acá y a sentirme lo hermoso que es estar aquí en esta tierra, que sí que vale la pena a toda la gente que estoy ayudando en mi proceso. Y luego ahí pues se me pasa. Pero no es como esa febre de antes, cuando empecé todo este proceso de despertar, que yo lo que quería era irme a mi casa, de verdad. Yo lo que quería era irme. Yo no quería estar aquí y quería volver a mi hogar, quería volver con mi familia estelar, de donde vengo, y quería volver y quería abandonar todo esto. Ya no es así. Después que yo fui despertando mi conciencia, conectándome con el propósito al que vine, entonces ya todo empieza a cambiar. Y aunque sí tengo periodos de nostalgia como el que estoy teniendo ahora, estoy viviendo un periodo muy denso en mi vida, donde me he sentido muy, muy sola y muy abandonada. Pero luego siempre eso pasa y vuelvo a ver lo grandioso que es estar aquí en la Tierra, lo grandioso que es este planeta, lo bonito que es poder ayudar a los demás y poder ver yo misma el cambio de Febe, lo que va haciendo Febe. Entonces, vuelvo a mí otra vez. Así que, si en tu proceso has tenido periodos de conexión donde no quieres oír nada sobre espiritualidad, sobre conciencia, sobre nada de estos temas, sobre te hartas, sobre te abrumaste, de normal, está bien. Igual va a pasar ese momento y vas a volver siempre a querer seguir evolucionando, cambiando, trascendiendo. Em, lo que les quiero decir es que yo no les vengo a vender soluciones falsas, eh, felicidad como eterna, ¿cómo le explico? No existe eso dentro de estar aquí en la TV, de sentirte siempre en una felicidad, una alegría. Esto no es normal que fluctúe. Ahora sí existe tú crear paz en tu vida y coherencia contigo y vivir desde tu alma y desde lo que tú quieres hacer y sintiéndote pleno contigo. Eso sí te lo prometo. Eso sí te lo prometo. Entonces, durante todo el proceso de la escuelita vamos a ir aprendiendo, tú te vas a dar dando cuenta si eres una semilla estelar, si eres nativo y luego al final de qué parte, de qué semillas estelar vienes. O sea, la mayoría de semillas estelares hemos estado encarnados en varios sitios, no solo en uno. O sea, por ejemplo, yo sé que he estado en los aviarios, en los hombres ave, que son una gente ave, con una sala gigante, que son aves y son humanoide ave, y también en los Urma, y también en los arturianos y en otros más. Entonces, normalmente nos dejan ver como la última que estuvimos antes de venir aquí o las que son más relevantes para lo que vengo a hacer aquí. Bien. El principal motivo como semilla estelar simplemente es despertar tu conciencia, cambiar tú, salirte de toda esa doctrina, de todos esos patrones, tener paz contigo, con tu alma, con tu ser. Y punto, y punto. No todas las semillas estelares vienen a divulgar así como yo, pero hay algunas que sí. Me acuerdo una vez que estaba oyendo yo a un chico hablando sobre que no todo el que está despertando viene a divulgar. Y yo ahí en ese momento digo, uy, qué bueno, entonces yo no tengo que joder con eso. Y ahí me dicen, pero tú sí. O sea, es verdad, no todos vinieron a divulgar, pero tú sí viniste a eso. Entonces, de la única forma que tú vas a tener paz es hablando sobre esto. O sea, sabemos que la fe del personaje no quiere, pero el alma, eso es lo que vino a hacer. Y la única manera que tú vas a tener esa paz que tú andas buscando va a ser integrando lo que quiere el alma y vivir desde tu ser, desde tu alma. Entonces, ahí yo me di cuenta que yo tenía tantas máscaras y había vivido una vida tanto tiempo no siendo yo misma. O sea, tenía una máscara para la universidad, una para mis padres, unas para los compañeros de trabajo, una para los clientes, una para las parejas, porque brinqué mucho, o sea, yo quería experimentar mucho esa parte. Entonces me di cuenta que en ninguno de esos personajes estaba Febe, que nunca. Yo había sido Febe y me había dedicado a hacer lo que esa voz interna me decía que hiciera. Nunca. Entonces comienzo ahí. Lo primero que comencé fue con muchas plantas. Yo nunca tenía plantas y comencé porque quería sembrar plantas, tener plantas. ¿Y qué voy a hacer con estas plantas? No sé, pero quiero plantas. Entonces yo toda la vida soñé desde niña una casa donde hubiera muchas plantas de todo lado. Pero de grande no lo hice porque la televisión me metió en la cabeza que esas son cosas de hippies y de locos hippies. O sea, funciona. Eso que hacen las élites para condicionarnos con la televisión, con las vainas, funciona. Funciona. Si tú te pones a ver todas las series de los 90 que yo veía de niña, que 3x3, que Modern Family, que la que era una niña como robot, no sé qué, siempre el personaje que le gustaba como que el pachulí, los inciensos, era loco, loca. Miren en Friends, Phoebe. Siempre se tiene a Phoebe en escena de loca, como que no tiene juicio, no tiene coherencia, que dice una cosa pero hace otra, que siempre, o sea, no lo metieron, coño, súper frío, no lo metieron.
Y yo fui creando esa creencia en la cabeza de que una persona que tenía que le gustaban que las plantas, que los inciensos, que toda esta parte así tan holística, era una persona hippie, loca, sin coherencia, que no se observaba, que decía una cosa que hacía otra, sin disciplina, sin, o sea, lo hicieron bien, lo hicieron bien. O bruja, exacto, exacto, lo hicieron muy bien, les funcionó, porque retrasó tanto, 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 tanto mi proceso y mi despertar, hasta que yo me di cuenta que yo no conocía ninguna persona así. O sea, yo solo conocía lo que me había dicho la televisión. Yo no conocía ninguna persona de esas hippies que le gustaba los inciensos y las plantas y esas cosas. Yo no la conocí. Entonces digo, cuando me empieza todo a despertar, digo, pero Febe, tú no conoces nadie así. Entonces, si tú no conoces a nadie así, ¿cómo tú entiendes que tú sabes las personas que son así? Si tú no conoces a nadie, tú no tienes un ejemplo para decir, ay, que mi prima que es así es loca. No. Entonces, ¿de dónde tú sacas eso? Y me di cuenta ahí de lo manipulada que estaba. O sea, bien trabajadita. A niña, bien trabajadita. Claro que sí. Y cuando comienzo a vivir para mí, a actuar desde mí, a sembrar toda esa planta, a comenzar a hacer las terapias, a decir que yo estaba haciendo un curso por internet. En realidad yo canalizaba la información y que quería trabajar con niños y comienzo a sanar. Miren, yo no tenía dinero para hacer un curso como ustedes. Ustedes empiezan desde un nivel que yo no llegué, que no empecé. O sea, por lo menos ya ustedes tienen con qué hacer un curso. O sea, yo no tenía, ni para hacer un curso de $25, yo no tenía un peso. Yo no tenía casi nunca con qué llegar a fin de mes. Y cuando solía tener dinero, lo gastaba en porquería, en uña, en cabello potizo, en uña y en porquerías para cambiar el afuera, sin entender que mi vida, porque ni sabía, era reflejo de lo que yo era adentro. Que no importara cuánto yo bajara de peso, cuánto yo me pusiera uña falsa, cuánto yo me pusiera pelucas, que me encantaba, me sentía tan bonita, siempre iba a terminar manifestando en mi vida lo que había adentro. Y punto. No importa. Eso como un carro. Y se te daña el motor del carro. Y tú agarras y lo pintas. Lo llevas a pintar a un color nuevo que no tenga un solo rayoncito, le arreglas el aire acondicionado, le cambias el compresor del aire y le pones una transmisión nueva, le pones aros de última generación, o sea, de todo. Y el motor no lo arreglas. ¿Te funcionará el carro? No, porque lo que tenía dañado estaba dentro del motor. Entonces, por más que tú lo pintaras y lo pusieras bonito, va a estar bonito, sí, pero no va a funcionar porque tiene el motor dañado igual. Cosa que yo no, ¿qué me hizo bien? Entender que cada uno tiene su proceso y que cada uno tenga un nivel del camino y qué bueno, que por lo menos está haciendo un camino y punto. Y al comenzar a ser yo, comencé a arreglar mi cama todos los días. Eso parece tonto, pero yo comencé a tener la disciplina de arreglar mi cama todos los días, de fregar los trastes de la cocina todos los días, de no amanecer con trastes sucios, de comprar y sembrar todas las matas que yo quería, aunque yo no tenía casi dinero, cogía pote plástico, enciendo vacías todas, compraba la tierra, que era lo más barato, y las plantas me robaba un pedacito de un vecino, pasaba por allí, me robaba un chip, y una matica que hay aquí, y una matica que hay en el parque mal puesta, y en potes plásticos, y así comencé a sembrar todas esas matas, y comencé a comenzar esa terapia conmigo misma, hacerme yo misma autohipnosis, comencé yo misma a practicar para hacer un desdoblamiento astral y salirme del cuerpo, lo cual me costó un jodido trabajo. O sea, miren, salir en astral para mí ha sido una de las cosas más difíciles, pero aún así lo logré, porque, o sea, y cuando yo comencé a conocer esa Febe, que se sentía cómoda siendo ella y estando con ella, mi vida comenzó a cambiar, mi vida comenzó a cambiar. Y nunca he sido esa loca de las series, al contrario, si alguna vez en mi vida yo tuve coherencia es ahora, que estoy alineándome con coherencia. Aún así sigo trabajando. Tampoco les vendo que ya yo estoy totalmente terminada de procesar. No, mis amores, no es así. Estoy también en mi proceso de evolución y de aprendizaje. Lo que sí les digo, lo único que ha hecho que yo me quedara en esta tierra es esto, el que conecté con mi propósito de vida, que es divulgar, hablar, hacer lo que hago. Conecté con lo que vine a hacer como alma. Yo. Ahora yo quiero que tú conectes con lo que vienes a hacer tú. No quiere decir que tú viniste también a divulgar, a exponerte en redes, a hacer lo que yo, a canalizar como yo. No. Hay algo a lo que tú viniste a hacer. Puede ser que simplemente sea despertar tu conciencia, vivir en coherencia contigo. Y desde ahí tú vas a crear una onda expansiva que va a ayudar a otros a que también lo hagan. Sin decir ni a, sin tener redes como la fe, sin nada de esa vaina. Hay otros que vienen a ser sanadores, otros que vienen a ser observadores, simplemente a observar lo que va a pasar y cómo se va a desarrollar. Eso es todo. Y despertar su conciencia y actuar en coherencia. Eso es todo. Entonces, en todo este proceso, el objetivo es que tú conectes con tu propósito de vida, de alma, de ser, que tú seas tú. Tú seas tú. Y vamos a empezar con lo primero hoy, que es la meditación que vamos a hacer para programarnos con agradecimiento a nivel de nuestras células, para recordarnos que sí es divertido estar aquí en la Tierra, que sí merece la pena estar aquí encarnados en la Tierra, y que debo conectarme siempre y vivir desde esa voz interna, esa intuición que siempre me está guiando para mi más alto bien, que debo siempre hacerle más caso a lo que escucho desde mi ser que a lo que oigo de afuera.